Bien, hermanos, el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Qué bueno poder estar de nuevo transmitiendo un mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios, el mensaje de Dios para usted, para su vida y para la mía también. Qué bueno que el Señor lo ha permitido. He estado un poco enfermo, 15 días más o menos estuvimos con un buen dolor de riñón, con unas molestias por ahí en el abdomen. Pero el Señor es bueno, ¿verdad? Y es misericordioso y nos levanta también en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Y es por su gracia, es por su favor que estamos de nuevo en pie. Dios les bendiga, muy buenas tardes, conéctense. Algunos están ya conectados, algunos todavía yo creo que no, así es de que hágame saber que ya estamos por ahí, ¿verdad? Transmitiendo. Bien, hoy vamos a predicar sobre el capítulo 3 de Sofonías, uno de los profetas menores, obviamente en el Antiguo Testamento. Así que busque su Biblia por ahí. Hay tiempo todavía, vamos a transmitir ya la palabra en unos 3 minutos. Vamos a dar tiempo para aquellos que no se han conectado, aquellos hermanos de la iglesia local, aquellos hermanos que siguen las predicaciones. Bien, vamos a dar ese tiempo y les repito, estamos en Sofonías capítulo 3. Ahí vamos a estar viendo el mensaje de hoy. Bien. ¿Cómo les ha estado yendo? ¿Cómo han estado en estos días? Ha habido un buen clima, agradable. Bueno, a veces frío, a veces calor, ¿verdad? Pero ya estamos acostumbrados los de Baja California. Más los que somos de la bella ciudad de Ensenada, que rápido se dispara por ahí el calor y de repente frío y puede estar lloviendo y al rato un viento. Bueno, estamos acostumbrados y extrañamos mucho al puerto, ¿verdad? Al puerto de Ensenada. Ojalá y podamos pronto poder estar allá con la familia, en casa, con el hijo que está por allá. Dios les bendiga. Bien. ¿Qué tal? Ya se está transmitiendo. Estamos de cabeza, dice mi esposa. Bueno. Se está transmitiendo, pero estamos de cabeza. ¿Cómo ve? Estamos de cabeza. ¿Le puedes mover la cámara, Lili? Por favor. Vamos a moverla. A ver, así. A ver ahora. Es parte de la adrenalina. Bien, les decía que ha sido un buen tiempo. No sé ahí si ya todavía estamos de cabeza o ahora estemos así, no sé. Bien, yo creo que ya. Si estamos de cabeza, pues voltee su celular, la pantalla de su celular. Bien. Pues vamos a empezar, hermanos, este tiempo de estudio, este tiempo de reflexión en la palabra. Les repito, estamos en Sofonías, capítulo 3. ¿Cómo estamos ahora? Ahora sí estamos de cabeza. ¿Estábamos bien? ¿Pues así, no? Mira, es que no le quitaste ese que yo le pongo para que se voltee. A lo mejor por eso.
voy a esperar a ver cómo se voltea. Así están poniendo para el otro lado. A ver. A ver, fíjate ahí. Lo volviste a voltear y quiero ver. Apenas es el tiempo que tarda. Otra vuelta más. Hacer al mismo lado, pero al revés. Así lo había puesto, ¿no? Ay, es que la camarita esa la estás poniendo al revés, muy cómodo. Siempre ha sido así. Ahora sí está al revés. No, Los botones están mal. tiene que estar parado. Así que volteé el celular, se me hace más fácil. Se ve que lo volteaste y volvió a quedar bien. Esta tecnología. Checa si está volteado y vertical. Rotación automática. Así estaba hace rato. Ah, así tiene que estar. Así estaba hace rato. ¿Y? Tardaron unos segundos. A ver qué dice. Gloria, ¿está viendo? ¿Todo bien así? No. Ahí está, ¿no? Mientras lo mantuviste parado, sí. Cuando lo tenías parado, pero ahorita lo volviste a voltear. ¿Qué volteé la gente? Es que no sé cómo. No sé cómo. Pues ahora calale con la rotación automática así como está. Ya lo había hecho. Sí. Así está bien. Así lo voy a hacer. Bueno, hay problemas ahí con la ubicación de la cámara. Me extraña porque siempre lo hemos hecho así. Y ya van 2 veces que pasa, ¿verdad? Algo se está moviendo, pero bueno, no vamos a dejar que perturbe si estamos de cabeza o de lado. Usted mueva su pantalla, mueva su celular. Y vamos a tener que comprar otro aparatito de esos. Bien, hermanos, no vamos a permitir que nos perturbe esto. Vamos a ir a la palabra. Usted ya tiene la palabra de Dios ahí, tiene su Biblia, ya sea digital, ya sea por escrita. Usted me está escuchando, ¿verdad? Usted me está oyendo. Bueno, eso es más importante. Si no nos vemos ahí muy bien, bueno, vamos a dejarlo en segundo plano y vamos a dar pie a la palabra. Después vamos a tratar de arreglar esa cuestión técnica, pero no vamos a dejar que eso nos perturbe. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a orar, vamos a darle la honra, vamos a darle la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que merece recibirla, ¿verdad? Qué bueno que ya están algunos ahí conectados. Vamos a orar. Ore conmigo, hermanos. Ore conmigo.
Padre, te damos gracias, te damos honra y te damos la gloria, Señor, porque solo tú eres digno. Padre, en esta tarde, entrada ya la noche, estamos muy agradecidos, Señor, porque nos permite, Señor, hacerlo. Porque nuestro cuerpo, Señor, sabemos que es vulnerable, sabemos que es nuestro cuerpo débil, se enferma, muere, se cansa. Pero te agradecemos hoy, Señor, porque nos das la fuerza suficiente para levantarnos, nos das la fuerza, Señor, para entrar a la palabra, para estudiarla, para exponerla. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Y no permitas, Dios, que nada perturbe. No permitas, Señor, que nada esté en nuestra mente salvo tu palabra en esta tarde. Señor, si hay alguna preocupación por parte de mis hermanos, si hay alguna aflicción muy común en estos tiempos, Señor, yo te pido que tampoco eso estorbe. Señor, si hay enfermedad, si hay dolor, si hay insatisfacción por algo, Señor, te pido que des la paz, que traigas la calma, Señor, a cualquier cosa que nos aflija. Bendice a mis hermanos, todos aquellos que están en estos momentos en casa, Señor, con la palabra en la mano, aquellos que no lo pueden hacer porque están en algún trabajo, en alguna labor, también te ruego que los acompañes, que los bendigas. Señor, guarda a mis hermanos en la carne, guarda a mi familia, guarda, Señor, a aquellos que en estos momentos, Señor, están en cama. Te pido por los enfermos en el nombre poderoso de Jesús, y a ti, Señor, te ruego también por tu siervo, para que unjas mi voz, para que unjas, Señor, mi boca y pueda salir de ella, Señor, tu palabra preciosa y bendita. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Bien. Vamos a estar entonces, les repito, en Sofonías capítulo 3, está después de Habacuc, el libro de Sofonías. Yo creo que ya lo tienen por ahí listo, ¿verdad? Y les decía, Sofonías fue un profeta de Dios que su trabajo profético lo hizo aproximadamente en el 621 antes de Cristo. ¿Sí? Son 6 siglos antes de Cristo, el cual Sofonías fue un oráculo de Dios, la voz de Dios para la nación de Judá, de Jerusalén. Y trae palabra muy preciosa, como toda la palabra de Dios. Sin embargo, no dudamos, no podemos negar que el libro de Sofonías, según los estudiosos, es uno de los libros más difíciles de comprender. Sin embargo, el capítulo 3 yo quise traerlo en esta tarde porque lo juzgué prudente, porque yo creo que el Señor nos pone la palabra a los predicadores, la palabra adecuada, la palabra fresca, la palabra necesaria para nuestras vidas y los acontecimientos que están alrededor nuestro. Así es de que pido al Señor que nos dé gracia, pido al Espíritu Santo que hable, pido que nos use como Él quiere, ¿verdad? Como debe de ser. Bien, dice la palabra, fíjese, en el capítulo 3, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, ay de la ciudad opresora, dice, rebelde y contaminada. No atiende a consejos, ni acepta corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos, que no dejan nada para mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo. No comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Exterminé naciones, dice Dios, dice Jehová. Exterminé naciones, quedaron desolados sus bastiones, dejé sus calles desiertas y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades sin ningún habitante. Dije a la ciudad,
ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada, según todo lo que decreté contra ella. A pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme. Aquí hay un cambio. Hay un cambio. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, toda mi ira ardiente. En el fuego de mi celo será toda la tierra consumida. Son palabras proféticas, escatológicas. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa. Y son palabras muy fuertes, hermanos. Es palabra fuerte. Fíjese, quitaré de en medio de ti a esa gente altanera, es decir, a esa gente soberbia, poco humilde y jactanciosa. Y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Es decir, no habrá peligro de que adoptes posturas arrogantes, de que te contamines con la gente soberbia y arrogante. No va a haber ese peligro, porque las voy a quitar de en medio de ti, dice la palabra. Es fuerte. Y dice, dejaré un remanente. Ah, qué precioso esto, ¿eh? Dejaré un remanente en medio de ti. Le está hablando el pueblo. Dice, dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Y el 14 son palabras de mucho júbilo, de mucho gozo, de mucha alegría. Dice, lanza gritos de alegría, hija de Sión, da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo. El Señor te ha levantado el castigo, dice. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor Rey de Israel está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. Y luego son palabras ya textuales de Dios. Dice, yo te libraré de las tristezas, que son para ti una carga deshonrosa. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando yo los restaure. Ante sus mismos ojos, así lo ha dicho el Señor Jehová. Hermanos, les decía, es un oráculo. Es un oráculo y lo encuentro que es un oráculo contra la ciudad misma de Jerusalén. Pero no contra todos. Es un oráculo contra aquellos malvados, aquellos que conociendo al verdadero Dios, único y verdadero, a Jehová de los ejércitos, lo rechazan.
Es un llamado también contra las naciones extranjeras que están rodeando a Jerusalén, aquellas naciones que son enemigas acérrimas prácticamente por siempre, hasta la fecha, hasta la fecha. Y a través de su profeta Sofonías, les digo, antes de 620 antes de Cristo, envía este mensaje para esta gente, ¿verdad? Para Jerusalén y también para el remanente de Jerusalén, y lo hace para las naciones extranjeras. Y este mensaje, hermanos, lo encuentro como un mensaje de verdadera emergencia, es decir, de verdadera premura, de extrema urgencia, porque podemos notar que se le está comparando a esta ciudad de Jerusalén, se le está comparando con la ciudad de Nínive. ¿Se acuerda? El profeta Jonás, ¿se acuerda usted? Que huía de la misma presencia de Dios, trató de huir de la presencia para no ir a Nínive y no ir a predicarles, y no vaya a ser que se arrepientan, decía él. Son tan malos de veras que más bien yo quisiera subirme a un cerro y estar viendo cómo Jehová consume aquella ciudad, decía. Era una ciudad terrible. Entonces aquí el profeta está comparando a la ciudad de Jerusalén, la está comparando con la propia ciudad de Nínive. Era algo terrible. ¿Y por qué usted piensa, por qué se imagina usted que la está comparando a Jerusalén, la ciudad del pueblo escogido, lo está comparando con una ciudad terrible como Nínive? ¿Sabe por qué? La está comparando porque en el versículo 1 del capítulo 3 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada, y además de rebelde y contaminada, opresora sobre los débiles. Así era Nínive. Así es de que es una clara comparación de esta terrible ciudad. Una ciudad rebelde, una ciudad contaminada y una ciudad, además de todo esto, opresora. ¿Verdad? Una ciudad que no aceptó, hermanos, la corrección. Una ciudad que no aceptó la disciplina por parte de Dios. Todo lo contrario. Esa fe que tenían, esa comunicación que tenían con Dios, con el Dios verdadero, con su Dios, fue poco a poco mermando, fue poco a poco acabándose, ¿verdad? Se fue progresivamente acabando esa relación y esa fe que tenían con el Dios único. Así es de que por eso es que dicen, son rebeldes, están contaminadas y además son opresores. Terrible, ¿no? Había, dice la palabra aquí, magnates, había magistrados, había jueces, hombres poderosos, fuertes, bastante poderosos de la nación, que se devoraron, hermanos, se devoraron al propio pueblo, se devoraron a la gente más humilde, a la gente más necesitada, esos opresores, esos jueces, esos magistrados, esos gobernantes. Dice la palabra que no dejaron ni siquiera huesos para el día siguiente. Obviamente no estamos hablando de una manera literal, no se los comieron, pero sí causaron oprobio con los más necesitados, con los más vulnerables y con los más pobres. Así son los abusivos, ¿sabe? Así son los hombres alevosos, los hombres abusivos, fascinerosos. Casi siempre se tienden contra los más débiles. Esto habla de la gente así, ¿verdad? Abusiva. Y eran gobernantes. Eran gobernantes. Así es de que el profeta Sofonías hay como una especie de queja, ¿no? Y de hecho dice, ¡ay de la ciudad! Pobrecitos de ellos, dice. Es que el profeta sabe. El profeta le es clarificado su espíritu, su mente, el panorama, cómo va a estar el gran juicio, la gran ira de Dios para aquella ciudad. Por eso es que dice, ¡ay! ¡Ay de la ciudad! ¡Ay de la ciudad opresora! ¡Ay de la ciudad contaminada! ¡Pobre de la ciudad contaminada! ¡Pobre de la ciudad opresora! ¡Pobre de la ciudad rebelde! Que no atiende consejos. Estamos reflexionando, mi esposa y yo, y decimos,
cuando vemos algunas noticias, cuando salimos un poquito, ¿verdad?, afuera de la casa y vemos que la gente, hermanos, no ha entendido el mensaje de Dios. No han entendido, hermanos, el mensaje del gobierno, no han entendido el mensaje de las autoridades sanitarias, no lo hemos entendido. Ahora estaremos entendiendo realmente el mensaje de Dios. La gente no ha entendido el mensaje de Dios, no lo entendió. No lo entendió. Personas que se están peleando casi a muerte, a golpes, a mordidas por entrar a una tienda de autoservicio, una tienda donde ofrecen diferentes artículos en Estados Unidos, una tienda muy famosa, ¿verdad? Y haciendo fila y enojados y peleándose y golpeándose. Esto es mío, esto es... arrebatándose las cosas. Esto es terrible. No hemos entendido la humanidad, hermanos, el grave problema en el que estamos. Pero también no hemos entendido quién nos puede librar. Y no nada más de la muerte, sino de la muerte futura. Lo terrible que está pasando en el mundo. Y vienen cosas peores. Es cierto. Cosas peores. La palabra lo dice. Ahorita es cuando más atentos tenemos que estar en la palabra. En toda la palabra. En toda la palabra, no nada más en lo escatológico, no nada más en las profecías, en toda la palabra. Atentos, lo que nos está dictando, lo que nos está diciendo. El pueblo de Jerusalén, el pueblo escogido por Dios, estaba desechando al gran Dios, estaba desechando las novedades, las noticias que tenía para él, las bendiciones que tenía para él. Estaban rechazando. En otros tiempos también estaban matando a los profetas. Y quedó también un remanente de profetas, pero estaban matando a sus profetas, apedreando a sus enviados, a los enviados de Dios. Bien, volvamos un poco al texto. ¿Qué más podemos leer? Dice: las autoridades que están en ella son leones rugientes, sus gobernantes son lobos nocturnos, que no dejan nada para la mañana. Es decir, en ese momento se quieren comer todo, ¿no? Trituran sus huesos. Y después de eso madrugan para seguir. Pero estos no han dejado nada. No dejan nada para mañana. Se lo han comido todo. Han oprimido hasta lo más. Eso es en cuanto a los gobernantes. Pero ¿qué en cuanto a los profetas de Dios en aquella época tan terrible? ¿Qué estaba pasando con los profetas de Dios? Los enviados, los que estaban siendo los oráculos de Dios, la voz de Dios para el pueblo. ¿Qué estaba pasando? ¿Saben qué estaban haciendo estos hombres? Eran impertinentes, dice la palabra. Impertinentes, es decir, decían cosas extravagantes para nada más ganar fama, para nada más ganar el aplauso de la gente y para crear, ¿verdad?, esa fama, ese ego. Pues como que no estamos tan alejados, ¿verdad? No estamos tan alejados en estas épocas. Hoy en día también es una realidad. Evangelistas, pastores. Yo no estoy en contra de los pastores y evangelistas que han creado fama. No estoy en contra. Pero ¿cuál será el propósito, verdad? Muchas veces la propia fama, el propio ego, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Envueltos en esa fama, envueltos en esas luces, ¿no? Caen terriblemente. Eso es en cuanto a los profetas. Ya dijimos los gobernantes, ya dijimos los profetas, pero ¿y los siervos, los sacerdotes de Dios? ¿Qué hacían? Dice, para ellos también hay acusación. Sus sacerdotes profanan las cosas santas, es decir, cometen sacrilegio. ¿Qué hacían los sacerdotes, hermanos? Cometían, así como lo va a escuchar usted literalmente, cometían orgías dentro del templo. Adoración, hermanos, al dios Baal, a dioses paganos, ojos que
dioses que no existen, dioses que nada más estaban en sus propias mentes, creados por hombres. Orgías. Imagínese usted la terrible aberración. Sacrilegios. Metiendo ídolos al templo. Haciendo culto al dios Baal. Imagínese usted. Por eso dice la palabra que estaban contaminados. Estaban contaminados por las propias influencias extranjeras. Y estaban permitiendo tanto los profetas como los sacerdotes. Permisivos. Dígame si no será un mensaje, pues, súper urgente de vida o muerte para el pueblo. Los sacerdotes violando la Torá, violando la ley instructiva de Dios. Cosas terribles. Cosas bien terribles. Así es de que, por tanto, el mismo Dios no va a tardar, hermanos, no tarda en levantar a su pueblo, en levantar al pequeño remanente, a esos poquitos que todavía quedaban sin contaminarse, a esos poquitos que todavía quedaban sin ser los opresores, más bien siendo oprimidos por los gobernantes. Dios va a levantarlos. Dios los levanta, Dios promete levantar a su pueblo en medio de los lobos. Y créame que en estos tiempos también el Señor está levantando a su pequeño rebaño, a su pequeño pueblo, a su pequeño remanente. Y hermanos, más vale que tú seas parte de ese remanente, tú y yo seamos parte de ese grupo que Dios va a levantar en victoria. Enfermos o en muerte, en dolor ya extremo, desgastados. Bueno, el Señor no ha prometido, hermanos, en Salmo 23, Él nunca prometió que nos iba a librar de la muerte, Él nunca prometió que nos iba a librar de caminar, ¿verdad?, por el valle de la sombra de la muerte. No, Él nunca prometió eso. Lo que sí prometió es que iría con nosotros. Yo estaré contigo. Y lo ha cumplido. O sea, estamos pasando también por lo mismo. Hace unos días yo escuchaba a un pastor que decía, los pastores también enfermamos de COVID. Pues por supuesto. Claro. Nos enfermamos como cualquier hombre. Pero el Señor nos levanta a una vida mejor. Si a Él le place, también nos puede levantar de la enfermedad con el propósito de seguir llevando la palabra y seguir glorificando el nombre de Cristo y seguir trayendo almas para Él, porque somos instrumentos, no podemos negarlo. Pero tenemos que ser parte de ese remanente que se ha mantenido fiel. El Señor consagró y santificó a su pueblo. Así es de que usted tiene que ser parte de ese pueblo consagrado y usted tiene que ser parte de ese pueblo santificado, listo y preparado para cuando el Señor venga, cuando sea y como sea. Es terrible. Así es de que, hermanos, Dios no tardó en levantar a su pueblo, aquellos que estaban oprimidos por los jueces perversos. Versículo 5, perdón. Pero el Señor que está en ella es justo, no comete iniquidad. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. Es decir, el malvado, el pecador, ni conoce la vergüenza, dice. Porque no es escarmentado, ¿verdad? Aquí Judá, parece ser que la ciudad de Judá no escarmentó ni en cabeza ajena, hermanos. Ellos han sido testigos toda la vida. El pueblo ha sido testigo de cómo Dios ha aplastado a sus enemigos. Usted puede leer en la historia. Usted puede leer desde Éxodo para acá. Cómo el Señor aplastó a los enemigos. Cómo el Señor entregó a los enemigos de su pueblo escogido. Se los entregó en sus manos. Y ellos eran testigos de esta historia.
Eran participantes de esta historia. Han sido testigos de toda la vida. Y han sido testigos como Dios ha exterminado a aquellos pueblos que estaban siendo de mala influencia para ellos, contaminándolos. Ellos fueron testigos. Y hasta la fecha, hermanos, no lo olvidan. Es un pueblo que no olvida. Pero aún así, no entienden. Judá no entendió. Judá no entendió. Es decir, a pesar de que tienen eso en sus recuerdos, en su mente, están ellos, entienden de lo que Dios los ha librado, aún así no les cae el 20. Y hoy por hoy, hermanos, si pudiéramos aplicar todo esto a nuestra vida actual, usted es testigo de todo lo que ha sido Dios para usted, de cómo Dios lo ha levantado, de cómo Dios ha sido con usted. Usted siente la presencia de Dios aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en el tiempo de muerte, de enfermedad. Usted sabe que Dios está ahí, pero a veces no le cae el 20. A la gente no le está cayendo el 20. No le está cayendo el 20. Al pueblo de Judá no le cayó el 20. ¿Sabe por qué? Porque Judá está confiado. El pueblo está confiado. Piensa que no va a pasar eso con ella. No va a pasar eso con esta gran ciudad. Piensa que no va a pasar eso de que Dios extermine como los exterminó a los enemigos de Judá. No, ellos están confiados, ellos están pensando que son el pueblo escogido de Dios y que Dios tiene favoritismos. Dios tiene favoritos. Pues no, hermanos. Cuando se trata de pecado, Dios no tiene favoritos. Cuando se trata de pecado, Dios no tiene escogidos. Ahí se borra todo. Cuando se trata de pecadores, hermanos, Dios se comporta como cualquier otro pecador. Por eso es que digo, el pueblo no entendió. Y hoy por hoy la gente no ha entendido el mensaje de Dios. En el versículo 8 nos brincamos un poquito. Quiero brincarme al versículo 8. Me llama mucho la atención. Dice, espérenme por tanto, hasta el día que levante a buscar el botín. ¿Qué quiere decir esto? Este versículo, hermanos, es como una especie de resumen, ¿no? Es un resumen. De hecho, el verbo espérenme está muy asociado, hermanos. Nosotros como personas, como hombres, lo asociamos a espérenme como un deseo, como una confianza por parte de nosotros los hombres. Espérenme, eso es más o menos, es un deseo, es confianza. Espérenme. Pero, ¿sabe para Dios qué significa? Para Dios significa favor. Para Dios significa gracia. La palabra esperar, eso significa para Dios. El tiempo que Dios está esperando en estos momentos para poder mostrar su juicio, para poder mostrar su ira, es un tiempo de gracia. Es un tiempo de esperar. Es un tiempo de paciencia. Esperen. Espérenme, dice. Espérenme. Por eso el profeta Sofonías, hermanos, dirige estas palabras. Les decía al principio, es un oráculo, es cierto, para la nación judía, para la nación de Israel, corrompida, contaminada, opresora, pero también es un mensaje, hermanos, específico para ese pequeño pueblo remanente, para ese pequeño pueblo humilde, para esos pocos que se mantuvieron humildes y oprimidos, hermanos, ¿verdad? Aquellos que esperan el juicio de Dios.
Este mensaje es para aquellos que no temen el juicio, que no temen el gran día de la ira de Dios. Y es para esos remanentes, es para esos apartados. Hermano, la persona justa, si así podemos llamarle, no piensa en el juicio. Es más, no le atemoriza el juicio, porque tiene la certeza de que va a ser encontrado digno delante del Señor, porque Él así lo ha dicho. Porque ha sido lavado en la sangre de Cristo, porque está esperando en Cristo, porque hace la voluntad de Cristo, porque sigue al Padre. Así es de que no tiene por qué temer. Y esta palabra es también para el remanente. Esperen, esperen. Dice, esperen por tanto, hasta el día que me levante a buscar al botín. ¿Quién es el botín? Pues ese remanente. El Señor está esperando el tiempo para poder recoger ese gran botín tan valioso. Es decir, nosotros somos el gran botín para el Señor. Un botín tan precioso, un botín tan valorado al punto de enviar a su Hijo Jesucristo para recoger ese botín, para salvar aquel botín. Somos eso representamos para el Señor. De ese valor estamos siendo nosotros calculados. La sangre de Cristo valió. La muerte de Cristo lo valió. Así es de que hay que mantenernos en ese grupo del remanente de Dios. No se salga de ese grupo. Quizás sea pequeño, yo no lo sé. Pero es un grupo selecto, consagrado. Es un grupo humilde, esperando a su Señor, hermanos. Esta es una exhortación. Esta es una palabra de ánimo a ese remanente para que se preserve, pues, mientras se desahoga esa gran ira de Dios. Yo no sé, hermanos, si esto que está pasando ahorita en este tiempo sea principio de dolores. No sé si es principio. No sé si estamos en un tiempo mediano en cuanto a la ira de Dios. Yo no sé. No lo sé. Lo que sí estoy muy seguro es que el Señor viene pronto. Y también tengo que estar seguro. Fíjese lo que le voy a afirmar. Usted tiene que estar seguro, tenemos que estar seguros que somos parte del pueblo por el cual Cristo viene. Usted tiene que tener seguridad en su salvación. No es posible que estemos fluctuando. No es posible que digamos en un día, pues no estoy seguro si yo soy salvo. Por algo usted ha de dudar. No estoy seguro si, aunque soy pastor, no sé si yo sea salvo. Por algo ha de ser. Es necesario, pues, que estemos seguros. Es necesario. Y si usted no está seguro, bueno, pues vaya al que le da la seguridad de la salvación. Vaya a Cristo, vamos a Cristo. Él es la seguridad, Él es la esperanza de vida. Solo Cristo. Ya casi concluyo. Obviamente son palabras dirigidas, ¿verdad? Estas, les decía yo, a pueblo rebelde, a pueblo contaminado, a pueblo pecador. Pero ¿cuál es la raíz del pecado del pueblo? ¿Y cuál es la raíz de nuestro pecado? Es más, ¿por qué empezó el pecado? ¿Por qué Satanás, siendo un ángel, primeramente, un ángel vestido de luz, ¿sí? Un ángel amado por Dios, es el Luzbel? ¿Por qué entró el pecado? ¿Cuál fue la raíz? Y mire que nos estamos metiendo a aguas profundas, ¿eh? Y me estoy arriesgando a muchas cosas. Pero lo cierto, hermanos, que la raíz del pecado del hombre, ya hablando del hombre, es la autosuficiencia.
El pueblo de Israel se sintió autosuficiente. Siempre se sintió autosuficiente. Cuando forjaron aquel becerro de oro, ¿se acuerda? En el Éxodo. Se sintieron autosuficientes. Se fue Moisés, se apartó de la presencia del pueblo para estar en la misma presencia de Dios, para recibir más mensajes, para recibir la ley. Y el pueblo nada más se le apartó poquito su líder. Y hasta Aarón el sacerdote estuvo involucrado y María su hermana. Fíjense, qué terrible el pecado. Sintieron la autosuficiencia después de que se fue Moisés. Se sintieron suficientes con aquel becerro de oro. Esa es la raíz del pecado, la idolatría, la autosuficiencia. Es cuando reconocemos, ¿verdad? Imagínense cuando nosotros reconocemos que dependemos para todo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros realmente podemos conocer y reconocer que dependemos totalmente es todo de Dios, es cuando realmente, hermanos, vamos a poder tener una comunión perfecta, una comunión con Él perfecta. Y solamente va a ser en ese momento, cuando dejemos la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. Terrible. Dice el versículo 11, 3:11. Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Mientras el orgullo en el pueblo, hermanos, ya casi terminamos, en ese pueblo escogido, es reducido, ¿verdad?, a vergüenza, la vergüenza por haber pecado continuamente contra su Dios en tiempo pasado, en tiempo presente y pues también en tiempo futuro, ¿no? Esto trae vergüenza. ¿Verdad que cuando nosotros nos acordamos, cuando hacíamos aquellas cosas tan terribles en nuestra vida, cuando no conocíamos de Cristo, no creo que a usted le dé mucho orgullo? Bueno, a mí no me da orgullo poder reconocer que yo era un alcohólico. Y mire las consecuencias. Consecuencias que las estoy viviendo hoy en día. Mi hígado no está muy bien. Algunas partes de mi cuerpo no están bien. Y no lo digo con orgullo. Hermanos, créanme que lo digo con vergüenza. Con vergüenza. El pecado no trae orgullo. Es decir, las vivencias que yo tuve en pecado a mí no me traen orgullo. A mí me traen mucha pena, a mí me traen mucha vergüenza. Pero aún así el Señor dice, yo quitaré tu vergüenza. Yo quitaré tu vergüenza. Y voy a quitar no solamente tu vergüenza. Fíjese lo que nos está ofreciendo. Voy a quitar en medio de ti aquellos orgullosos, aquellos jactanciosos, para que tú no vuelvas a jactarte en medio de mi templo, en mi presencia. Así es de que la vida pasada, hermanos, no es para estar orgullosos. La vida pasada fuera de Cristo, obviamente. El pueblo estaba avergonzado. Qué bueno que ese remanente se mantuvo avergonzado. Solamente un remanente, ¿eh? Estoy hablando de unos poquitos. Estuvieron avergonzados por el tiempo, ¿verdad? Por las vivencias malignas, por las vivencias en contra de la voluntad de Dios. Pero el Señor es bueno. Y hasta eso te quita. Hermanos, cuando somos humildes, cuando realmente somos humildes, la humildad nos conduce, hermanos, a un gozo inefable. A un gozo inefable, no solamente para los justos, sino para Dios mismo. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros somos humildes, le provocamos gozo a Dios.
Somos sus hijos, somos sus hijitos. Y todo lo que hagamos para bien, todo lo que hagamos bien, Él se va a sentir contento, Él se va a sentir, pues en el buen sentido de la palabra, orgulloso de nosotros, feliz por nosotros. Eso le causamos. Eso le causamos, aquí lo dice. Acuérdese que el reconocimiento de nuestro pecado, cuando usted reconoce su pecado, cuando yo reconozco mi pecado, cuando soy humilde delante de Dios, esto trae exaltación. Sí, escuchó usted bien. Cuando usted reconoce su pecado, Dios va a traer exaltación para usted. Es decir, Dios lo va a exaltar a usted por usted ser humilde y reconocer su pecado. Por eso es que los cristianos decimos, y la palabra misma lo dice, que cuando una persona entrega su vida, su alma a Cristo, hay fiesta en el cielo, y no lo dudo. No lo dudo. Cuando una persona se humilla ante Dios, hermanos, hay fiesta aquí y allá. Hay exaltación de Dios y para Dios. Así es de que es importante que en estos tiempos, hermanos, de los que estamos viviendo, nos ha tocado vivir algo terrible después de la Segunda Guerra Mundial para acá. No ha pasado algo tan peor como esto. Expertos que han vivido la Segunda Guerra Mundial, analistas, economistas, gobernantes, científicos que todavía viven ahorita, han dicho esto. Esto es algo atroz, es como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Dios ha prometido que si usted se mantiene en el pequeño grupo de consagración, en el pequeño grupo de santidad, Dios le va a exaltar y Dios le va a levantar. Gloria a Dios. Así es, hermanos, que para que los humildes no se avergüencen, pues es necesario que los orgullosos sean quitados de en medio. Así va a quedar verdaderamente un remanente. Digo, esto no me alegra, pero yo quiero estar entre los entre el grupo de los que ganan. Yo no quiero estar en el grupo de los que pierden. Esta es una decisión de usted. ¿En qué grupo quiere estar? ¿En el grupo que hacen un lado? ¿O en el grupo de Dios? Yo prefiero ese. Yo prefiero este. Este es un método. Bueno, ¿quién soy yo para estar en contra de los métodos de Dios, verdad? Este es un método. Este es uno de los métodos de Dios, ¿verdad? Pero también hay otro método de Dios. Dios primeramente nos hace santos, y después de que nos hace santos, pues nos hace felices, y es un gozo completo. Estaba destinado esto para el pueblo, para ese remanente. Los voy a santificar y los voy a hacer felices. Y va a ser un gozo perpetuo. Lo dice la palabra. Léalo. Un gozo perpetuo. Fíjese, de las locas orgías que tenían aquellos sacerdotes de Dios, bueno, ya no eran tanto de Dios, aquellos sacerdotes en el culto a Baal, ahora se pasa al culto de gozo y entusiasta para Jehová. ¡Qué terrible! Hermanos, termino con esto. Le estoy hablando a ese pequeño remanente. Bueno, y también como el profeta Sofonías. Le estoy hablando no solamente al remanente. Le estoy hablando a aquellos que han desechado, aquellos que han rechazado, aquellos que han oprimido. Es tiempo todavía de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de dejar la autosuficiencia. Es tiempo, hermanos. Pequeño remanente. Jehová está en medio de ti. Cristo reina en medio de la iglesia. Cristo está en medio de la iglesia. Él quiere borrar ese pasado, ¿verdad? Tan tenebroso. Todos tenemos un pasado tenebroso, yo creo.
Él quiere borrar ese pasado, hermanos, borrarlo completamente, aniquilarlo. Ese pasado cuando tú eras rebelde, cuando tu mente estaba contaminada, cuando eras opresor, parte de los opresores. Y Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar esa vida. Él está aquí para borrar tus iniquidades. Él está aquí, no podemos negarlo. Dios está en medio de nosotros. Quiere borrar esas iniquidades para que cuando Él venga, y para cuando venga ese gran día terrible de juicio, pues no estés tú ahí. No seas juzgado y enviado al lugar para los malvados, al infierno. Él no quiere eso. Él no quiere la muerte. Él quiere la salvación. Y hoy es el tiempo. Todavía estamos a tiempo, iglesia. Todavía estamos a tiempo, gente que nos escucha. Todavía es el tiempo de redención. Escúchelo. Entienda. Usted sí entiéndalo. Si los demás no quieren entenderlo, bueno, pues ellos y Dios. Pero usted entienda que usted le haya quedado algo positivo de lo que está pasando. Si usted sobrevive, por supuesto. Si sobrevive usted a esta pandemia, no quiero asustarlos, pero si usted sobrevive a todo esto, usted tiene que ser del grupo que entendió. Que no se le pase de noche. Fíjese, ¿por qué digo que no entendió la gente? Celebrando con banda en una tienda de autoservicio porque ya había llegado la cerveza a la ciudad. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La gente aglomerada en una tienda de autoservicio, con una banda sinaloense, celebrando al Dios Baco. Dios los perdone, ¿no? Que el juicio no te alcance, hermano. Dios te bendiga. Mantente firme. No seas parte del grupo rebelde, ni contaminado, ni opresor. Sé parte del remanente de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oramos. Oramos. Oh Dios amado, Dios Padre, omnipotente Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque quitaste toda distracción. Quitaste todo estorbo, Señor, para que este mensaje pudiera ser entregado, Señor. Te doy gracias, Dios, porque en estos momentos no hay dolor en mi cuerpo, porque se ha disipado y porque estoy esperando, Señor, lo que tú prometiste. Señor, estamos dentro de tu voluntad y estamos dentro de ese grupo, Señor, que tú has lavado con tu sangre. Y tenemos la confianza, Señor, que estaremos en tu presencia tarde o temprano, Señor, cuando tú lo designes. Y estamos contentos. Estamos dichosos, Señor, con esa herencia que nos ha tocado. Gracias porque tuviste, Señor, tú la gracia de llamarnos siendo nosotros indignos. Y gracias porque pusiste en nosotros, Señor, el decir sí a ese llamado. Gracias, Dios, porque en medio de estos años no dudo y, Señor, y no niego que hemos tenido temores. Hemos tenido, Señor, dificultades. Hemos tenido tropiezos y quizás caídas, Señor. Pero tú has sido con nosotros. Y en estos 13, 14 años, Señor, has caminado al lado de nosotros. Y nos levantas. Y mantienes nuestra cabeza erguida. Gracias, oh Dios. Gracias por la seguridad de ser fieles a ti, por la seguridad de estar firmes delante de ti, Señor, y saber que si en este momento vienes, Señor, seguramente veremos tu rostro. Señor, te pido para aquel que tiene dudas, para aquel que está dudando sobre su salvación, Señor,
Te pido que hables, que sigas hablando, Señor. Si no es por medio de este mensaje, lo hagas a través de otro mensajero, Señor, que hable tu palabra. Estamos dispuestos, estamos abiertos a escuchar, Señor, tu voz. Y estamos abiertos, Señor, a estar dentro de tu voluntad. Padre, te pido por aquellos que tienen dudas, por aquellos, Señor, que son opresores, por aquellos, Señor, que son rebeldes y que están contaminados con el pecado, con la maldad. Te pido, Señor, que no los quites del medio, Señor. Que tengas un poco de compasión. Que no los elimines. Que les des la oportunidad como la diste a tu siervo, Señor. Que des la oportunidad, que abras el entendimiento, Señor. Que taladres, Señor, el corazón duro. Que entre, Señor, en la mente y en el corazón de aquellos que te rechazan, Señor. Dales esa oportunidad. Todavía es tiempo. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús, tú sigues dando esa oportunidad. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Y yo bendigo tu santo nombre. Y bendigo, Señor, aquellos que te están buscando de corazón. Guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Seguimos adelante mientras Él lo permita, ¿verdad? Y gracias por aquellos mis hermanos que pues se han compadecido de nosotros y han estado orando por nosotros y se comunican con nosotros y nos dan palabras de ánimo y también, ¿verdad? Nos han enviado sus bendiciones también, nos han enviado comida, nos han enviado algún dinero para el doctor. Yo estoy muy agradecido con Dios porque toca el corazón de usted y Dios no nos ha dejado de su mano. De una forma u otra, de una manera u otra, ha provisto lo necesario y más de lo necesario. Estamos con nuestra copa rebosando, ¿verdad? Como dice el salmista, como dice David en el Salmo 23, nuestra copa rebosa. Estamos muy, muy contentos. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes.